Hay algo que no suena bien dentro de mí. Tenía muchos anhelos de cambio, de cambiar cosas en mi vida, de conocer otros lugares, otras culturas. Siento que vivía muy en automático. Mis pensamientos de nuevo condicionados no me permitían conectar con cuál es ahora la salida. Empiezo a estar en la vida en un lugar más de descubrirme yo y descubrir a dónde puedo ir. ¿Tu familia te acompaña en ese proceso de cambio? En principio mis padres, un día me encuentro es que sienten miedo a vas a dejar tu plaza de funcionaria, la vas a perder. Al final atreverte y elegir te lleva a tener una sensación de siempre sale bien. Empiezo a descubrir que la intuición es Existe. La mente es como lo más poderoso que tengo. Las cosas no son como son, sino son como yo quiero elegirlas. ¿Y hubo algún miedo? Soy Georgina Monagas, soy psicóloga y esto es A Través de Mis Palabras, un espacio de escucha, de comunicación y de emociones, donde cada historia cuenta. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy estamos en otro episodio más de A Través de Mis Palabras y hoy tenemos a Eva, que Eva, pues la verdad que para mí está siendo muy especial que ella esté por aquí porque además viene de Barcelona. Y me gustaría contaros un poquito que, bueno, pues está aquí porque me escribió por el Instagram directamente a través de Mis Palabras y me propuso su historia y hoy viene a contarnos un poquito su cambio de vida, lo que es sobre todo la posibilidad de que podamos elegir dónde nos sentimos bien. Y ella viene pues justamente a dar visibilidad a que se puede. Y bueno, pues hoy la tenemos aquí, así que bueno, bienvenida Eva. Muchísimas gracias, es para mí un regalo, la verdad, estar aquí, Georgina, y compartiendo contigo y en este podcast tan especial donde, bueno, creo mucho en esto que estás haciendo de visibilizar la verdad verdadera de las personas, lo humano, ¿no? Lo que muchas veces no se ve aparentemente. Para mí me siento muy agradecida por estar aquí. Bueno, pues ese agradecimiento es mutuo, que lo sepas. Para mí es un súper honor que hayas venido desde Barcelona y que quieras hacerlo aquí. Así que bueno, pues para que la gente te pueda conocer un poquito, cuéntanos quién es Eva y un poquito tu historia, ¿no? Bueno, pues Eva es muchas cosas a la vez. Eva es una historia hasta el día de hoy que pues voy a empezar por la parte laboral porque es en donde yo recuerdo, ¿no? Mi inicio cuando pensaba que la vida era de una manera, ¿no? Nos han educado para obedecer, para creer que las cosas son como son. Y creo que todos crecemos cuando somos pequeños con un condicionamiento, con una serie de creencias populares que vienen dadas pues de la educación, de nuestra familia, de nuestro entorno, y salimos al mundo laboral, a la vida, ¿no? Creyendo que las cosas pues deben de ser así, ¿no? Y Eva pues invirtió muchos años de su vida en estudiar. En ese momento le dijeron que sería feliz si ganaba mucho dinero yendo hacia un lugar determinado. Entonces se embarcó en un viaje de muchos años estudiando 2 ingenierías. Uh-huh. Y durante todos esos años pues Eva no soñaba, no sabía quién era. Solo estudiaba y se dirigía a los deseos que otros, ¿no? Le habían propuesto, no se cuestionaba nada. Hasta que, bueno, después de toda esa aventura, el día que salgo a lo que es la vida laboral y me siento en el puesto de ingeniera, pues sufro una crisis. Me doy cuenta de que todo ese viaje me lleva a un lugar donde no me siento viva. Esa era sobre todo la sensación más poderosa que tenía de ¿qué hago yo aquí? Esto no me hace feliz, no me siento viva. Hay algo que no suena bien dentro de mí, ¿no? Aunque tenga pues este puesto que, bueno, me lo he currado, ¿no? He estudiado mucho para llegar hasta aquí, gano dinero, tengo un puesto más o menos estable, pero hay algo dentro que dice no es aquí. Entonces, bueno, ahí vivo mi primera crisis laboral. Y ahí me doy cuenta de que más allá de todo ese tiempo que había invertido, lo que me importaba es lo que venía, ¿no? Ese futuro que venía. Entonces
llego a un momento que digo, voy a escuchar esto que estoy sintiendo y si esto no suena bien aquí es porque hay un lugar mejor, ¿no? Ahí yo no lo sabía, no tenía conocimiento todavía sobre ni el autoconocimiento ni desarrollo personal, pero sí que fui intuitiva en el sentido de si aquí no me siento bien, tiene que haber otro lugar, ¿no? Tenía esa esperanza. Entonces suelto ese puesto y digo, bueno, pues, ¿qué quiero? Ahí empiezo por primera vez a cuestionarme cómo quiero vivir yo, qué es lo que me vibra a mí, cuáles son mis sueños a nivel laboral, porque la verdad que hasta ese momento siento que vivía muy en automático. Sin cuestionarme nada ni preguntarme hacia dónde quiero ir, o sea, iba eligiendo pero de manera inconsciente. Al final siempre estamos eligiendo, ¿no? Podemos hacerlo desde la conciencia o de manera inconsciente, otros eligen por nosotros y nos dejamos llevar. Entonces ahí me cuestiono, ¿y cómo te gustaría vivir? Entonces, bueno, tenía un anhelo muy grande de ser mamá y quería ser mamá como a lo grande, ¿no? Tener mucho tiempo libre, viajar con mis hijos, como entregarme a esa aventura y disfrutarla. Y pensé, bueno, pues yo vivía en Galicia y los gallegos tenemos mucha conexión con esto de ser funcionarios, ¿no? Creemos que ahí está el éxito laboral, en tener una plaza para toda tu vida, en esa estabilidad, ¿no? De lo seguro, de tener dinero seguro y tener un lugar al que ir que sepas que es para toda una vida. Entonces, bueno, digo, pues ya está, yo me dirijo hacia ahí. Y ahí empiezo pues una nueva aventura de 7 meses donde empiezo la verdad que a comprometerme mucho por primera vez con eso que sí que nace de mí. Ahí en ese momento sí que siento que es algo que yo me cuestiono y que yo elijo. Entonces cuando me dirijo hacia ese destino sí que empiezo a comprometerme de una manera importante y ahí empiezo a descubrir que tenemos un poder creador, que cuando nos comprometemos con el objetivo, empiezas a descubrir que hay algo, es una vida o un universo, una frecuencia superior a nosotros que, wow, trabaja a nuestro favor. Es eso que decimos muchas veces de, wow, la magia, ¿no? Sucede la magia, ¿no? Georgina, que tú estos días que me has enseñado tu isla y me has contado 1000 anécdotas de tu vida, me has mostrado toda esa magia, ¿no? Que aflora en tu propia vida. Y esa magia en realidad es cuando nos comprometemos hacia dónde queremos ir. Y bueno, yo en ese viaje pues al final consigo esa plaza tan deseada. ¿Estamos hablando de qué edad tenías ahí? Bueno, ya tenía a lo mejor unos 34 años, sí, porque invierto mucha vida en lo que es el estudio, en los estudios universitarios, luego en la administración, en conseguir la plaza. Y cuando entro, de nuevo, claro, la persona que entra me doy cuenta de que es una persona que siente que consigue lo que se propone. Entonces, en ese impasse siento que transformo mucho mi mentalidad. Ahí también, claro, la magia de la vida, en el momento que tú te comprometes, suceden cosas mágicas. Entonces aparece el coaching en mi vida, empiezo a formarme como coach simplemente por nutrirme y por descubrir, ¿no? Pero ¿qué es esto del coaching, ¿no? ¿Qué es esto de que la vida tiene unas leyes universales, que podemos descubrirlas, conocerlas y que pueden trabajar a nuestro favor? Y bueno, la cosa es que cuando entro de nuevo me siento en crisis, me siento a nivel creativo y sobre todo a nivel de... me siento sin vida, es decir, una vez que ya tengo mi plaza, ya tengo un futuro en el que puedo descansar a nivel económico y a nivel de... ya no tengo que preocuparme más, aquí tengo una plaza forever. Pero hay algo que de nuevo dentro no funciona bien porque me falta esa chispa de sentirme viva, de que me haga ilusión eso que estoy haciendo, ¿no? No me sentía nada creativa, sentía que había invertido toda una vida en estudiar y que, wow, hay algo de nuevo que falta, ¿no? Aquí. ¿En qué cosas lo notabas? Lo notaba en mi sensación interior, de que empiezo a observar mucho a personas que viven de su pasión y empiezo a cuestionarme de realmente esto es mi pasión, sí que tengo tiempo disponible y no tengo que preocuparme del dinero,
pero no siento que esto sea mi pasión, no estoy conectada con mi pasión, y empiezo a observar, ¿no? Mi pensamiento enfoca en muchas personas que sí tienen su pasión. Entonces digo, va a ser que esto va de elegir, ¿no? Y bueno, me doy cuenta de que sí que por debajo de ese objetivo que yo tenía de tener esa vida de vivir bien, entre comillas, había un anhelo importante que era el de ser madre. Ese anhelo fue el que me hizo comprometerme, ¿no? Con conseguir ese objetivo. Pero en realidad no era el objetivo de me gusta ese trabajo, me gustan esas funciones que yo voy a desempeñar, o descubro pues ese don que yo voy a aportar, ¿no? Era como, lo elijo desde un lugar que no era el más elevado en realidad, sí. ¿Y qué era realmente? ¿Hacia dónde iba esa parte más a nivel, pues, por tener más tiempo, por tener más disponibilidad para esa crianza? Sí, en ese momento cuando siento que estoy de nuevo en crisis, digo, tiene que haber de nuevo otro lugar, pero en ese momento mis pensamientos de nuevo condicionados no me permitían conectar con cuál es ahora la salida, porque además mi entorno, pues bueno, estaba en un entorno donde todos mis compañeros estaban felices, ¿no? Me decían, pero tú estás en crisis con este trabajo, pero tú no sabes lo que hay ahí afuera. Y yo pensaba, pues tiene que haber algo más, tiene que haber una pasión, algo con lo que tú te conectes, que te haga sentirte viva. Entonces, bueno, cuando veo que yo no puedo salir de esos pensamientos, digo, pues yo voy a coger un acompañamiento, quiero acompañarme por alguien que me acompañe a elevar mi visión, porque seguro que hay pensamientos más poderosos que los que yo estoy teniendo en este momento. Y ahí contrato una coach. Y bueno, ahí inicio de nuevo una aventura acompañada de una persona pues que tiene otro tipo de creencias más elevadas, que tiene otro tipo de creencias en cuanto a cómo elegir la vida, y empiezo pues simplemente a conocer otro paradigma y sobre todo empiezo a conocerme yo, empiezo a transformar mis creencias, a reprogramarme, a salir de esa programación, ¿no? En la que estamos pues desde pequeñitos, que poco a poco nos van programando pues en la escuela para obedecer y no para elegir. Y a medida pues que lo primero que hice fue aceptar donde estaba y agradecer también, ¿no? Agradecerme a mí por haber tenido pues el valor de haber conseguido el estar ahí, y agradecer todo lo bueno que tenía muchas cosas buenas estar ahí. Y no renunciar a que podía seguir eligiendo. Entonces ahí fue como un cambio muy poderoso para mí, porque empecé a sentirme bien en vez de estar rechazando mi situación y rechazándome a mí. Empiezo a descubrir, empiezo a estar en la vida en un lugar más de descubrirme yo y descubrir a dónde puedo ir, porque igual desde ese lugar puedo elevarme a otro lugar que me guste más, ¿por qué no? ¿Y cuánto tiempo pasa, Eva, desde que tú entras, ¿no? Consigues esa plaza y empiezas a moverte, digamos, ¿no? A buscar, algo me está pasando, necesito que alguien me acompañe. ¿Cuánto tiempo pasa? Pues sobre un año, sí. Creo que como antes de entrar en la administración empecé a practicar mucho herramientas de coaching. Siento que entro y rápidamente, cuando me encuentro con la frustración, no me quedo ahí adaptándome, sino que elijo y confío en la vida, ¿no? Que tiene que haber otro lugar. Entonces empiezo como al año, más o menos, es cuando contrato esta coach y hago un proceso personal que dura sobre 3-4 meses, creo recordar, y luego me formo con esta misma coach. Le pido que, bueno, todo ese bien que siento en mi vida, ¿no? que ha ocasionado ese acompañamiento, pues empiezo a formarme durante un año para adquirir todas esas herramientas, y ahí es donde empieza pues a volar mi imaginación y empiezo a darme permiso. La palabra es darme permiso para, bueno, igual que he llegado hasta aquí, también puedo continuar. O sea, mi vida no se tiene por qué quedar aquí, ¿no? Porque a veces miramos alrededor y creemos que debemos de hacer lo mismo que hacen los demás. A veces miramos nuestro entorno y pensamos, bueno, pues quizás estoy equivocada, ¿no? Y debo de asumir
que he elegido esto y aquí me quedo y me adapto. Pero en ese caso, pues lo que fue ese acompañamiento me hizo creer en mí, confiar en la vida y proponerme otro lugar, incluso a veces sin saber, ¿no? Cuál puede ser el otro lugar, simplemente el darte permiso para proponerte pues un deseo que tengas y empezar a hacer acciones alineadas. O sea, podemos decir cuántos años estuviste, digamos, para descubrirte en esa etapa, de decir, lo que estoy haciendo nada tiene que ver con lo que realmente no yo siento, ¿no? Que me hace feliz. Sí, 2 años estuve, sí, en la administración, sí. Después entro en un proceso donde empiezo a darme permisos y el primer permiso que me quería dar era, pues, quiero irme a otro lugar y, ¿por qué no?, dentro de la administración, pero a otro organismo, a otra ciudad. Tenía muchos anhelos de cambio, de cambiar cosas en mi vida, de mudarme. Yo en ese momento vivía en Galicia y me apetecía simplemente conocer otros lugares, otras culturas, mudarme a una ciudad grande, mudarme también a nivel laboral a otro organismo y pensé, bueno, siento curiosidad, ¿no?, por conocer qué otras formas puedo disfrutar, qué otras formas puedo experimentar. Entonces, bueno, ahí empiezo a cuestionarme si, aunque era funcionaria de la Administración de Galicia y según la ley no podía ir a otro organismo, yo empiezo como a creerme mis propios deseos y empiezo a utilizar mucho la escritura para manifestar y empiezo a hacer acciones, empiezo pues a ir a otras ciudades y a pedir si eso era posible, si podía trabajar en otros organismos y ahí empieza a suceder algo. Empiezo a descubrir que sí es posible y que ese universo empieza, o ese poder creador, ¿no?, que todos tenemos, pues empieza a manifestarse y empiezan a ocurrir esas posibilidades. Entonces empiezo a sorprenderme de wow, cuando empezamos a tomar acción alineada con lo que sentimos, es curioso, ¿no?, porque te das cuenta que estamos en una frecuencia más elevada que trabaja a tu favor. Y lo descubres cuando tú también trabajas a tu favor, cuando tú te eliges, cuando te das ese permiso. Porque en realidad cuando estamos en etapas donde no nos elegimos, donde no escuchamos esa voz interior, fuera no sucede nada, porque el universo es un espejo, nos devuelve lo que estamos haciendo y cómo nos estamos sintiendo, claro. Entonces, bueno, ahí suceden una serie de cambios que a mí me empoderan mucho, que son un cambio a una ciudad grande como Barcelona, me mudo allí con mi pareja, encuentro allí otro trabajo en otra administración. Empiezo a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y empiezo como a decir, bueno, pues igual que he llegado hasta aquí, puedo crear otra cosa diferente y ya veremos, ¿no? Siempre tenía la sensación de, bueno, yo voy a ver y luego ya veremos, a ver qué pasa. Y en ese proceso, pues me quedo embarazada, que es un anhelo muy importante que yo tenía. Siento que era un anhelo que tenía ya desde pequeña. Y Eva, una pregunta, ¿tu familia te acompaña en ese proceso de cambio? Que son muchos cambios, ¿no?, dentro de ti, que empiezas a hacer. Además, esto pasa muchas veces, ¿no? Cambiamos algo de nuestra vida y cómo se empiezan a cambiar muchas cosas más, ¿no? ¿Y tu familia te acompaña? Mi familia está ahí, sí, y me acompaña. Claro, yo durante etapas de estos cambios guardo silencio, ¿no? Porque creo que también es algo importante cuando nos damos permiso a deseos que tenemos, guardar silencio mientras estás en ese proceso. Y luego a medida que van sucediendo cosas fuera y te vas empoderando y vas sintiendo confianza, tú vas comunicando esos cambios. Claro, mis padres en ese momento, pues yo siempre había vivido con ellos en Galicia desde los 7 años, porque inicialmente nací en Barcelona, pero ellos decidieron mudarse a Galicia. También siento que como esa vida sin nómada ya me viene, ¿no?, desde el inicio. Y cuando decido irme a vivir a Barcelona, pues en principio mis padres lo que un día me encuentro es que sienten miedo a vas a dejar tu plaza de funcionaria, la vas a perder, ¿no? Me dicen, pero yo digo, tranquilos, aquí no se pierde nada, simplemente voy a hacer un cambio, pero ya veremos, no voy a perder nada, eso se queda ahí y siempre voy a poder volver, claro, es como también es reconocer
como ese colchón que tú has logrado y que está ahí y lo puedes usar. Ese esfuerzo, ¿no? Que tú has hecho para poder tener esa plaza, ¿no? Exacto. Reconoces también y agradeces que eso está ahí y si en algún momento lo necesitas, ¿por qué no? ¿No? Entonces ahí les doy a ellos confianza y tranquilidad de tranquilos, no va a pasar nada. Yo voy a vivir esta aventura y ya veremos. Y ellos, por supuesto, me acompañan, siempre han estado ahí acompañando, sí, en todos mis cambios, aunque siempre les he llevado como aventuras, pero ellos son, la verdad que me siento muy agradecida porque siempre siempre han confiado en mí, sí. Les ha sacado de la zona de confort. Totalmente, ¿no? A mis padres y sobre todo a mi pareja al principio. Sí, pero bueno, al principio es como que tú a las personas que tienes a tu alrededor, a veces si eres la que lidera los cambios, les llevas a abrirse, ¿no? A otras posibilidades. Y luego, a la larga, también ves como la persona elige sumarse a esa experiencia. Y bueno, hoy en día yo a mi pareja, pues cualquier cosa que le diga, oye, ¿qué te parece si hacemos eso? O sea, veo rápidamente un sí, porque ya hay como un histórico, ¿no? Exacto. Claro, siempre ha salido bien, ¿por qué no? Pase lo que pase, ¿no? O sea, aunque no salga como tú esperas, al final atreverte y elegir, pues siempre te lleva a tener una sensación de siempre sale bien. Total. Además, yo siempre planteo, ¿no? Que antes, fuera de cámaras, te lo planteaba a ti cuando me contabas alguna historia. Yo siempre me planteo, cuando voy a hacer un cambio en mi vida, ¿qué es lo peor que puede pasar? Total. ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto. Bueno, pues se asume, ¿no? El riesgo, pero salir de ahí me hace sentirme mejor que quedarme, ¿no? Y yo creo que es algo que en general, ¿no? La sociedad, yo creo que esa sensación que comentabas antes, Eva, de como de zona de confort, de esas creencias, ¿no? Que desde pequeñitos casi nos instauran de hay que buscar la estabilidad, ¿no? Y la estabilidad es, pues eso, tener un trabajo, tener un horario, tener una manera de vivir, ¿no? Y la realidad es que hay mucha gente que se siente cómodo, ¿no? Desde ahí, pero hay otras personas que la realidad es que no nos sentimos cómodos, ¿no? Desde esa visión de la vida. Y claro, salir no es fácil ¿no? De ese bucle, porque el entorno sigue funcionando de la misma manera, nuestras creencias. Así que, vamos, me parece súper valiente lo que has hecho, porque no es nada fácil, ¿no? He conseguido una plaza, vale, y ahora me quiero ir. O sea, wow. Sí, más que valentía yo diría que siempre lo he sentido en mi vida, no es tanto una valentía, sino que es acompañarte de otra mentalidad. Y tú que eres psicóloga, Georgina, sabes bien el poder del acompañamiento. Súper importante. Yo siempre pienso, claro, cuando estamos ante momentos de la vida donde internamente tú sientes, porque esto creo que es común a todas las personas, tenemos anhelos, tenemos deseos, es que venimos a elegir la vida. Y claro, ahí es para mí completamente muy influyente que te acompañes de alguien que tenga una mentalidad más elevada que la tuya, porque tú estás donde estás, tienes las creencias que tienes, que tu entorno te ha proporcionado, las autoridades que has tenido te han proporcionado, ya sean tus profesores, tus padres, el lugar donde has vivido, tu cultura. Entonces, para poder hacer esos cambios, para mí es precioso ser acompañado. O sea, creo que cuando lo vivimos desde ese lugar, no es tanto como una valentía, sino que es que yo siento esto y no puedo hacer otra cosa. Y esto que decías de a veces es como que muchas personas pues no están tanto en ese lugar, ¿no? De elegir. Y yo creo que es porque acaban adaptándose, porque dentro de esa mentalidad en la que están, pues es lo que hay, ¿no? Pero ahí es cuando yo creo que descubrimos la magia de la vida, cuando tú también te atreves a aprender de otras personas, cuando tú ves fuera de ti personas que lo están haciendo diferente y eliges eso, ¿no? A mí me pasa mucho cuando veo fuera de mí otras personas pues que tienen algo que yo no tengo, pero yo anhelo. Y muchas veces pues sientes esa envidia de ¡ay, qué maravilla esto que estoy viendo en esta persona!, ¿no? Y en lugar de verlo desde un lugar de carencia, ¿no? Como nos han enseñado, porque ese lugar de carencia tiene mucho que ver con yo no puedo, esa persona así, pues también poder verlo desde, ostras,
yo elijo eso, porque si esa persona puede, ¿por qué yo no? Quizás... Esto es súper transformador, súper. Esto que dices de la envidia, me encanta que lo nombres, porque es cierto, yo creo que culturalmente y socialmente, ¿no?, nos han inculcado que la envidia es algo negativo o malo, ¿no? Desde qué envidia tengo a alguien por la vida que lleva, por la manera de ser, por lo que sea. Y sin embargo, es verdad que si yo siempre hablo desde ahí, justo desde, la transformamos de, si yo siento esa emoción por la vida que lleva otras personas o por lo que sea, quizás es maravilloso para conectar conmigo, ¿qué puedo hacer yo?, ¿no?, para conseguir eso. Realmente totalmente. Me encanta que hayas nombrado esto porque me parece súper interesante y es algo que además siempre suelo mencionar mucho, ¿no? Sí, totalmente. Es que puedo hacer yo desde ahora, desde aquí ahora donde estoy, porque claro, si tomo conciencia de que si esta persona me está reflejando algo, esta persona está en mi experiencia, no está en la experiencia de mi vecino, está frente a mí y me está despertando una emoción dentro de ¡ah! ¡Qué maravilla tener eso que yo no tengo!, ¿no? Entonces, si partimos desde un lugar elevado de conciencia de si está en mi experiencia es porque eso es posible para mí. Y creo que todo el tiempo en la vida, o sea, creo que es la manera en la que el universo, esa frecuencia superior, nos envía, ¿no?, personas, situaciones donde nos dice, esto también es posible para ti. Claro, y por eso lo sentimos dentro, ¿no? De, wow, me está moviendo esto. Es que yo quisiera también ir hacia ahí. Y claro, ahí es donde hablamos de cuando somos acompañados en esos trayectos, bueno, se van transformando las creencias y ahí es más, es como un trayecto que puede ser bonito y puede ser mágico. Porque creemos en un principio de que cuando vamos a hacer un cambio siempre nos aterrorizamos desde el miedo, ¿no?, de cómo lo voy a hacer, no tengo ni idea, yo no voy a poder, ¿no? No solemos creer en nosotros ante un nuevo cambio, porque esa nueva realidad nunca la hemos experimentado. Pero creo que siempre es mucho más fácil de la mano de otro, ¿no?, de otra persona que sea como el piloto y tú vas ahí en el copiloto, pues... Perdón, al revés, tú vas de piloto y la otra persona es el copiloto que te va viendo en una versión de ti que todavía tú no puedes ver de ti misma. Totalmente. Yo, vamos, además siempre hablo también mucho, ¿no, Eva?, de lo interesante que es muchas veces rodearnos de personas cuando son referentes, ¿no?, para nosotros, como a lo mejor un profesor o una profesora, ¿no?, un maestro, maestra, ¿no? Puede ser para alguien, pues eso, inspirador y decir, yo quiero ser, ¿no?, como ese profe o como esa maestra o como ese entrenador, súper interesante. Por eso cuando yo, a veces la gente habla de los vínculos, digo, cuanto más vínculos sanos, ¿no?, tengamos, mucho mejor, porque tenemos un montón de opciones, ¿no?, de ver otra manera de poder conectar, de saber si realmente lo que yo estoy viviendo es lo que quiero, ¿no? Entonces es maravilloso eso, ¿no?, el acompañamiento, ya no solamente desde la parte terapéutica, por así decirlo, sino de rodearnos, ¿no?, de personas que puedan ser inspiradoras, ¿no? Para mí, yo siempre lo digo, me quiero rodear siempre de los mejores y las mejores en el sentido de que para mí, ¿no?, lo son, ¿no?, que me inspiran, que me mueven, me sacan de mi zona de confort y yo creo que eso nos ayuda un montón, muchísimo. Muchísimo, es muy, claro, es muy inspirador porque... Eso hace que tú avances en el camino, claro, ver a otras personas y elegir, ¿no?, en base a lo que tú sientes. Cuando tú apuntas con tu dedo y dices, eso también lo quiero, y ya veremos, ¿no? Porque en ese momento a veces dices, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero elijo eso, ¿no? Y ahí está como ese poder de elegir y romper todo ese paradigma que nos han enseñado, insisto mucho en la escuela, donde creo que durante muchos años estamos todo el tiempo obedeciendo para aprobar el examen, para encajar, ¿no?, en un sistema donde nos dice las cosas son así y tienes que hacerlo así. Nos llevan mucho a hacernos creer que somos todos iguales, ¿no?, que todos queremos lo mismo, que la felicidad nos va a dar siempre lo material, ¿no?, que todos vamos en la misma dirección. Y después, una vez que tú sales un poco al mundo, empiezas como que sales ya de lo que es la casa de mamá y papá y puedes tomar elección,
vas viendo de que somos muy diferentes todos, tenemos valores muy diferentes y que podemos elegir todo el tiempo. E incluso dentro de una misma vida creo que tenemos etapas muy diferentes, que podemos elegir diferente, ¿no? En la siguiente etapa, diferente a lo que he vivido en la etapa anterior. ¿Y hubo algún miedo, Eva, en todos esos cambios, en esas transiciones? El miedo estuvo siempre. El miedo ha sido siempre uno de mis mejores amigos, porque sí, creo que no he hecho nada en la vida sin miedo. Y me he dado cuenta de que ese miedo está todo el tiempo. Y cada vez que iniciamos algo nuevo está ese miedo. Claro, la cosa es que cuando hay más deseo que miedo, es como que el deseo, si se hace grande, si le damos permiso a que se vaya haciendo grande, bueno, pues el miedo está ahí, pero viene, ¿no?, con nosotros a esa aventura. Pero nunca desaparece, porque el miedo lo sentimos, ¿no?, como esas cosquillitas dentro. En mi caso siempre está el miedo. Creo que no hay ninguna experiencia que haya vivido sin miedo. Lo he hecho, pero con miedo, ¿no? Siempre. ¿Y miedo a, generalmente? ¿Cuál es el que más ha aparecido? En mi caso siempre ha habido como un miedo a no ser suficiente, sí, miedo a no ser capaz, diría yo. Esa sensación de, pero yo realmente seré capaz de hacer esto, pero tú estás segura, o sea, esa pregunta de, pero tú estás segura que tú vas a ser capaz, cuando tú te veas ahí en esa experiencia, vas a ser capaz. Sí, creo que es siempre como la pregunta que me viene siempre cuando inicio algo, pero tú vas a ser capaz. Y tú vas a ser suficiente en esa experiencia. Y claro, esa pregunta solamente tiene respuesta cuando tú te das el sí, ¿no? Cuando te das permiso y empiezas a caminar. Durante ese camino, pues esa respuesta viene sola, ¿no? A través de la experiencia. Y ya te vas empoderando y esa capacidad va creciendo. Y bueno, luego es como que le pierdes el respeto, ¿no?, a ese miedo. Al principio es muy grande, mientras no caminas. Cuando empiezas a caminar se hace más pequeñito, sí, pero él siempre está ahí como un compañero. Te avisa, ¿no? Te avisa. Y pasado toda esta situación, Eva, ¿has llegado a conectar en algún momento determinado con alguna parte de tu infancia, adolescencia, en la que incluso ahora, ¿no?, viéndola con perspectiva, digas, pues fíjate, realmente en esa etapa tuve otra crisis, lo que pasa que como no estaba tan conectada conmigo misma, realmente lo que hice fue taparla, ¿no? No le presté atención. Bueno, con mi infancia lo que sí me he dado cuenta en mi vida adulta es que de niña yo nunca soñaba, nunca me daba permiso para desear. O sea, la infancia creo que es una etapa donde debe ser la etapa donde más tenemos que dejar volar la imaginación, ¿no? O sea, cuando eres niño, ¿qué más vas a hacer más que jugar y soñar, imaginar, ¿no? Para eso tenemos esa imaginación que se desarrolla tan potente y ahí podemos vivir todas las películas que queramos. Pues me he dado cuenta de que en mi infancia yo no soñaba. No fue hasta que viví esa gran crisis a nivel laboral donde fui consciente de eso, de wow, yo nunca me di permiso para soñar. Era como que tenía como una losa que me impedía acceder, ¿no?, a esa imaginación. Fue más bien, yo diría, que viví esas etapas de permitirme imaginar, de permitirme darme permiso a mis deseos en la etapa adulta, siempre como más tardía, ¿no? Incluso la adolescencia creo que la viví bueno, cuando empecé a romper todas esas estructuras de mi vida, fue cuando vivía esa adolescente. No fue como en el momento que tenía yo la adolescencia biológica, fue más tarde, sí. Aparece, ¿no? Cuando no vivimos esas etapas, al final aparecen de una manera u otra más adelante, ¿no? Totalmente, aparecen después, incluso la niñez. El darle permiso a esa niña de permitirse pues lo que le apetezca en cada momento, eso lo hice. Yo diría que cuando fui madre, cuando llegaron mis hijos, a través de mis hijos ahí, a través de la maternidad conecté con mi propia niña interior y yo también tengo deseos, ¿por qué no? Vamos con todo. Y era un deseo de no quiero vivir una maternidad convencional porque hay que vivirla así. Es como que tenía un anhelo, ¿no?, del alma, del día que llegue ese momento,
pues yo quiero vivirlo a lo grande, ¿no? Siempre tenía un pensamiento que me decía, yo esto no me lo voy a perder. Y por eso también creo que inconscientemente imaginaba el tener un trabajo que me acompañase para eso, el yo esto no me lo voy a perder, porque quiero vivirlo desde otro lugar, ¿no? Como permitiéndome, dándome permiso, como a una maternidad de color, ¿no? Lo que a mí me hiciese sentirme viva, y también el darle a mis hijos como una bienvenida, pues llena de color, sintiéndome yo viva y que ellos pudieran disfrutar de que todo es posible, ¿por qué no? Y ahí fue donde yo creo que sané a mi niña. Qué interesante, ¿no? Esto que dices, ¿verdad? Y lo importante, fíjate, ¿no? Me resulta hasta complicado pensar un niño, una niña que no sueñe, ¿verdad? Que los niños siempre están, ¿no? Fantaseando, soñando con un montón de cosas, incluso hasta profesiones de lo que quiere ser de mayor, ¿no? Fíjate, qué interesante cómo la maternidad te devuelve a esa etapa de tu vida. ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, Oliver, que tiene 11 años, e India tiene 7. ¿Y cómo fue esa maternidad? ¿Te permitiste vivirla de esa manera no convencional? Sí, la maternidad viene además curiosamente en ese momento que te contaba, que me mudo a Barcelona, cambio de organismo a nivel laboral, y cuando estoy en medio de ese proceso resulta que me quedo embarazada, que es un anhelo que yo tenía, pues yo creo que ya hacía 2 años, que cuando entré en la administración pensé, bueno, ya está, aquí ahora yo ya tengo dinero, ya tengo un trabajo, ya tengo una casa, ya tengo una vida estable, pues ahora ya puedo ser mamá, ¿no? Que esto sí que, mira, te decía que no tenía sueños, pero sí que desde niña tenía un sueño que siempre estaba y sabía que iba a ser realidad, que era el de ser mamá. Y, y bueno, cuando llega ese momento donde digo, ahora ya puedo ser mamá, resulta que no me quedo embarazada. Y pasan como 2 años donde yo digo, pero ¿esto cómo se hace? Porque yo ahora que ya lo tengo todo a nivel externo, ya tengo economía, ya no tengo que preocuparme de lo laboral, ya tengo una casa, ya tengo una vida, ¿no? Montada, como que tengo una estructura que me acompaña para poder ser mamá y no me quedo embarazada. Ostras, pero esto cómo se hace, ¿no? Y bueno, pues llega un momento de mi vida donde digo, tiene que haber otra manera, porque yo sé, o sea, tenía como mucha convicción y mucha confianza de que esto yo lo he soñado desde niña y yo sé que voy a ser mamá, ¿no? Tenía esa certeza, era la palabra. Entonces, como veo que no puedo serlo en ese momento, pues hago como un gesto de soltarlo, ¿no? Sí que confiaba ya en la vida, sí que estaba haciendo ese proceso mío de aquí hay algo superior, ¿no? Que me acompaña, en esto me tiene que acompañar también. Entonces lo suelto y digo, mira, yo sé, hablo como si fuera con algo superior a mí, digo, yo sé que voy a ser mamá. Si en este momento no lo soy, está claro que es porque no es el mejor momento para que lo sea, así que confío plenamente y tú sabes mejor que yo por qué no es este momento, pero más adelante lo entenderé. Hago este gesto y también en esa etapa es curioso porque acudo a muchos profesionales a nivel médico. Tengo un problema de, bueno, no me venía la regla durante incluso etapas como un año, largos periodos de tiempo, que coincide cuando estaba preparando la oposición. Entonces, bueno, acudo a varios profesionales y ahí fue muy interesante porque los profesionales me dan diagnósticos que no me encajan, ¿no? Me dicen, bueno, esto es un problema muy serio, tener esta menorrea tan dilatada en el tiempo y es probable que tengas dificultades para quedarte embarazada. Entonces yo ahí, como ya estoy en ese proceso de entrenar mucho mis pensamientos, creer en lo que quiero creer, llega un momento que al principio sí que les hago caso porque la autoridad médica es una de las autoridades como muy importantes para mí, ¿no? Pero luego llega un punto donde digo, esto no me encaja internamente, no encaja con que yo sé que voy a ser mamá. Entonces digo, no quiero creerme esto,
Entonces no voy a escuchar lo que me dice mi interior. Y mi interior me dice, no sigas por ahí, puedes elegir otra cosa. Puedes elegir no creerte esto, ¿no? Porque a veces también estamos en una sociedad donde si la persona que te lo dice, que te da ese diagnóstico es un profesional, siempre te tienes que creer eso, ¿no? Y eso es muy impactante para nuestra psique. Tú que eres psicóloga lo sabes. Cuando elijo también creer eso que me están contando, estoy eligiendo una experiencia. Entonces en ese momento digo, yo no elijo esta experiencia. Yo sé que voy a ser madre y será en el momento que la vida me acompañe para eso. Entonces ahora yo me pongo a otra cosa, pongo mi foco en otra cosa, suelto esto. ¿Aparece en algún momento ahí? ¿Conectas en algún momento determinado con la tristeza? O sea, ¿te quedas en algún momento determinado con el mensaje que te dicen de no vas a ser madre? Aunque dentro de ti tú sintieras que sí. En ese momento no, porque en ese momento estoy haciendo mi proceso de, pues de mudarme, de soltar ese trabajo, de mudarme a Barcelona. Entonces estoy ya sintiéndome muy viva, estoy como muy conectada con mis deseos y con lo que me estoy proponiendo, ¿no? Con ese cambio de vida. Entonces ahí lo encajo simplemente con, ¿y si a lo mejor este diagnóstico no es mi verdad? Entonces lo suelto y digo, no, yo continúo con lo que estoy haciendo ahora, pongo el foco en otra cosa, ¿no? Porque a veces creo que hay deseos que también nos eligen, pero creo que hay etapas en el camino que debemos de soltar, ¿no? Porque a veces nos enganchamos ahí a quiero esto, quiero esto, quiero esto y que sea ahora. Y a veces los tiempos de la vida los desconocemos por completo. A veces desde nuestro ego queremos que algo sea en ese momento y hay que dar espacio, ¿no? Y el soltar, ese soltar del que tanto se habla últimamente, y es decir, bueno, pues ya será cuando tenga que ser. Yo me pongo con otra cosa. Y curiosamente ahí, en medio de ese cambio, de esa mudanza de vida, me quedo embarazada. Pero es justo cuando yo ya no estoy pensando en eso, donde tiempo atrás lo suelto, me dirijo como, bueno, me ilusiono, ¿no? Con otra cosa, con voy a ver qué me depara la vida, me voy a mudar a una ciudad, a ver qué personas conozco, a ver qué otras labores, ¿no? Ejerzo en esa otra administración, a ver qué me trae, ¿no? Como esa vida en la gran ciudad, a ver quién más puedo ser yo, ¿no? Porque también hay ese deseo de autoconocerme, de, bueno, a lo mejor yo en una gran ciudad, a saber lo que descubro de mí misma, ¿no? Y tenía como muchas ganas de experimentar. Llevaba muchos años teorizando, estudiando, adquiriendo conocimiento, y en ese momento era como, bueno, ahora ha llegado el momento de experimentar y de soltar tanto conocimiento, ¿no? Quiero como vivir experiencias a través de lo real. Y justo pues en ese medio de ese cambio de vida me quedo embarazada, pero es como que viene eso, ¿no? No lo estoy buscando ya. Y bueno, pues fue también como muy, muy bonito, ¿no? El encontrarlo ahí de, bueno, pues vamos con todo. ¿Qué te dicen los profesionales cuando te quedas embarazada? Bueno, en realidad yo ya no, o sea, suelto, ¿no? En ese momento a los profesionales médicos y ya descubro de que en realidad tú eres a veces tu mejor médico, ¿no? A mí siempre me ha gustado como inspirarme de otras personas y cuando tengo un problema escuchar, ¿no? Otras versiones. Creo que eso nos hace también como más personas más humildes, el poder escuchar a otra persona, porque si en ese momento tienes un problema y no lo puedes resolver por ti misma, ¿por qué no escuchar a otras versiones? Pero cuando descubro que ahí yo me quedo embarazada, para mí es muy empoderador darme cuenta de que yo también tengo una autoridad interna y no la estaba ejerciendo. Y esa autoridad tiene que ver con qué sientes tú, porque si tú sientes que no hay nada malo en ti, que a veces es un momento de suelto esto y sigo caminando y ya veremos, pero tengo esa certeza de que esto ocurrirá. Creo que esto es muy habitual, ¿no? En la vida de todas las personas. Pues cuando luego eso viene y llegas a manifestarlo, sucede algo muy bonito dentro de ti, que es que, wow, hay una autoridad que se coloca en su lugar.
y donde sabes que hay una sabiduría en ti y que puedes escucharla, de que puedes hacerle caso. Pero cuando estamos en lugares tan condicionados por lo externo y por las autoridades, ya simplemente en la escuela, el hecho de tener profesores y maestros que lo saben todo, ¿no? Frente a tú como niño que vas creciendo con esa sensación de que no sabes nada, ¿no? Te lo tienen que enseñar siempre fuera todo. Pues creo que ahí es donde se va construyendo ese patrón, ¿no? De yo no sé nada, el mundo fuera lo sabe todo. Y en ese momento hay un giro dentro de mí. Me doy cuenta de, wow, va a ser que yo me puedo hacer caso, que puedo escuchar esa intuición, ¿no? Empiezo a descubrir que la intuición es una... Existe. Existe, exacto. Es una inteligencia muy elevada y que a veces nos trae información y no es algo... o sea, no es algo sin importancia, es que es una inteligencia muy poderosa que a veces en un microsegundo nos puede revelar una información y solo cuando la seguimos es cuando nos damos cuenta de que es algo poderoso y que debemos de seguir. O sea, si la tenemos es porque debemos de seguirla. Y esa autoridad interna de, ostras, es que puedo hacerme caso, es que cuando acudo a profesionales yo también después de escuchar puedo volver a mí y puedo pensar, ¿y ahora qué elijo yo después de esto que he escuchado? Esto que dices de la intuición, ¿no? Qué interesante, Eva, ¿verdad? Me pasa muchas veces esto en consulta, cuando alguien te dice, es que tengo la intuición, pues párate, siéntela, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no, ¿no? Lo que antes hablábamos, ¿no? Que no suceda, pero sí que es cierto, ¿no? La importancia de escucharse a uno mismo y saber que, bueno, pues sí, que la intuición existe, hay personas más intuitivas que otras, pero sí, sí que existe. Totalmente. Claro, nos explican un poco en el mundo externo que como que eso tiene poca importancia y que es un poco de locos, ¿no? Porque a veces es verdad que a medida que nos vamos empoderando y que vamos viendo con total naturalidad que tenemos un poder creador, pues vamos viendo de que estamos en una película, que es la película en la que estamos todos, pero cada persona pues vive su propia experiencia y es como si viviera su propia serie, ¿no? Dentro de esa película. Y que ahí tu intuición te revela información y que no hay nadie ahí fuera que pueda descifrar esa información, solo tú misma. Y a lo largo del camino es como cuando puedes ir viendo, wow, tuve esta intuición y la elegí o no. Y cuando la eliges es cuando empiezas pues a hacer ese camino alineado con esa intuición y ves que tenías razón, que estabas conectando con una sabiduría, que no es algo sin importancia, que es una inteligencia que tenemos. No solo tenemos la inteligencia racional, ¿no? La que nos trae nuestra mente racional, también tenemos ese cerebro derecho que en los artistas pues está más presente, ¿no? Y ese cerebro derecho se activa mucho cuando estamos en momentos relajados, inspirados. De ahí esa importancia también de parar en nuestra vida, de darnos permiso sobre todo para escuchar esa voz interior, para escuchar ese sentir que estoy sintiendo ahora, porque eso es importante para mi vida, para elegir. ¿Y qué sentiste ahí cuando te enteras que eres mamá? Bueno, ahí es una explosión de muchísima alegría, mucha realización, porque por un lado es ese deseo, ese anhelo que llevo años esperando, y por otro es, claro, haber vivido ese viaje de dificultad, ¿no? De al final haberme elegido yo. O sea, veo que muchas veces la vida nos pone en situaciones donde hay dificultad, pero eso no quiere decir que la película vaya a terminar mal, sino que esa dificultad a veces es como lo que nos hace salir de esa zona de confort y a veces lo que nos hace elegirnos, ¿no? Frente a otro tipo de creencias o de información, podemos siempre elegir qué elijo pensar yo. Entonces, cuando yo me quedo embarazada, pienso, wow, yo tenía esta certeza y ahora es real ya. Y qué curioso, porque tuve que desacatar ese diagnóstico de autoridades que para mí antes eran Dios, ¿no?
como la autoridad médica. Pero si yo me hubiera creído aquella dificultad para tener hijos, ahora la estaría experimentando. Y ahora estoy experimentando el ser mamá gracias a que no la elegí otra cosa. Entonces ahí me sentí pues muy poderosa, me sentí la verdad que muy feliz de, wow, también se pueden elegir las creencias. O sea, quiero estar en una experiencia de vida donde todo el tiempo, sea como sea, pueda ir eligiendo lo que quiero vivir, porque veo que hay esa posibilidad, que la mente es como lo más poderoso que tengo, ¿no? Y que las cosas no son como son, sino son como yo quiero elegirlas. Y esa maternidad, bueno, que luego viene, ¿no? Tu otra hija, ¿cómo han sido? ¿Cómo, bueno, cómo la has vivido? Sí, yo después hago ese cambio de vida y cuando, bueno, pues cuando llego a la nueva ciudad, a Barcelona, al nuevo trabajo, pues ya llego embarazada, estoy creo que de 6 meses y es muy curioso porque ahí descubro que cuando nos proponemos ir hacia un destino que deseamos, pues ahí es como que vienen otros deseos que están todos como hilados, ¿no? Están como unidos por un cordoncito y tú te diriges a uno, pero de repente emergen otros. Entonces, bueno, inicialmente yo pienso, bueno, voy a vivir una experiencia laboral, pero cuando llego a Barcelona lo que voy a vivir es la experiencia de la maternidad. Entonces, bueno, allí llego muy abierta, ¿no? Como conectando con descubrir, ¿no? Otras posibilidades, otra manera de descubrirme yo. Y cuando llego a Barcelona, pues la vida, con esa sabiduría infinita que tiene, pues me va poniendo como un caminito de personas que me llevan pues a descubrir qué maternidad puedo elegir, porque ahí veo que también se puede elegir la maternidad, también puedes elegir tu manera de parir, tu parto, y era algo que no estaba en mis planes, que yo desconocía completamente, y una compañera de trabajo pues me dice, mira, yo voy a ir a una reunión que es de comadronas de parto en casa, si te quieres venir. Y yo digo, vale, pues yo quiero ir a descubrir, ¿no? A ver, que esto no lo conozco, a ver qué siento, ¿no? Voy como desde ese lugar de, bueno, voy a ver qué siento, porque es como ya voy viendo que lo que sientes es lo más importante, ¿no? De si hay algo que se te mueve ahí, de elijo eso o no. Entonces, bueno, vamos David y yo, mi pareja y yo, a esa reunión. Y cuando escucho a esas comadronas hablar de cómo es un parto en casa y sobre todo cuando escucho a mujeres que han parido en casa, mujeres que ya han vivido esa experiencia y la cuentan, ¿no? Se me despierta algo y digo, yo quiero eso también, porque escucho unas experiencias que hasta ese entonces nunca había escuchado. Hasta ese entonces siempre había visto pues las películas típicas de cómo es un parto terrible, doloroso, algo completamente ortopédico, o sea, una cosa muy ruidosa, ¿no? Por la que yo no quería pasar. Es más, recuerdo cuando era niña que siempre pensaba, qué horror haber nacido mujer, porque seguro que tengo que parir. Yo pensaba todo el tiempo, ¿por qué no he nacido un hombre? Que ellos no tienen que parir, ¿no? Es curioso. Creencias, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Total. Y cuando estoy ahí, pues escuchando a esas mamás, descubro que hay otra manera que yo desconocía y me impacta una frase de una mamá que dice, es que yo al día siguiente de parir estaba en IKEA. Y a mí aquella frase me rompió completamente los esquemas, ¿no? Dije, ¿cómo? Pero hay ese parto que te puede elevar a una maternidad donde al día siguiente estás tan campante eligiendo cosas en IKEA. Entonces digo, yo quiero eso, o al menos quiero descubrir, ¿no? ¿Cómo es eso? Por supuesto, llenísima de miedos, de creencias limitantes, porque veo que cada experiencia que elegimos en realidad hay un volcado de tu propia información, que son tus creencias, y que no están alineadas con eso nuevo que eliges, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a descubrir, pero yo quiero investigar, ¿no? A ver si esto es para mí. Y ahí pues empiezo una nueva aventura hacia el parto en casa
Y lo primero que hago es pues informarme, voy a muchos sitios, siento como una llamada, es como si fuera una llamada a, yo esto lo quiero vivir a lo grande, o sea, me lo quiero tomar en serio en el sentido de voy a dar todo lo que pueda dar de mí, ¿no? Porque me parecía como traer un hijo al mundo. eh, Veía que en esta sociedad se vive como, bueno, pues te toca eso en ese momento y es como que se vive de puntillas, ¿no? Como quien va a elegir un coche o a veces incluso damos más vueltas para elegir tu casa, tu coche y en cambio cuando es un hijo es como, pues nada, vas al hospital que te toca, haces lo que te mandan y obedeces, ¿no? Desde ese lugar. Sí, sí, acaso la gente se plantea más en la pública, en la privada, ¿no? Pero sí que es verdad que no se plantean mucho más allá. Exacto, como elecciones muy simples, ¿no? De cuál es el lugar o si voy a estar en una camilla yo sola o quién va a estar en mi entorno, pero como que se quedan muy en la superficie. Y yo sentía como que si era pues un sueño que tenía, quería vivirlo a lo grande, sobre todo descubrir de qué va esto, ¿no? Quiero saber de qué va esto de parir. Entonces ahí empiezo a leer mucho, empiezo a acudir a muchos hospitales, sobre todo quería escuchar diferentes versiones y ver qué tipos de parto, ¿no? Podía yo vivir, qué entrada en el mundo podía yo permitirles a mis hijos, ¿no? Como que si estaba en mis manos quería darles la mejor experiencia. Y bueno, ahí empiezo un viaje de ver pues esas diferencias y empiezo también a, por supuesto, la primera vez que veo un plan de parto, que es un documento donde tú ya puedes empezar a elegir lo que quieres, pues yo es que no sabía contestar ni a la primera pregunta, porque tú empiezas diciendo, ostra, pues ni idea, pues ¿quieres parir así o así? Y tú piensas, pues no tengo ni idea, porque claro, nunca te lo has planteado hasta ese momento. Y bueno, ahí ves que a medida que vas cogiendo información, que vas yendo a lugares, sí que empieza a emerger una sabiduría en ti y empiezas a sentir, pues yo creo que así es como creo que me resulta como lo más natural, ¿no? Y veo que yo elijo pues de manera natural un parto lo más natural posible, en un entorno natural, acercándome a personas que tienen conciencia sobre lo que el parto es. Y empiezo a acudir a profesionales, a comadronas, y empiezo a sentir pues cuál es la mía. Y en ese viaje pues descubro que en el momento que conozco a mi comadrona, que siempre sentí que había una conexión de alma, esa química, ¿no? Donde tú te sientes segura, pues en el momento que la conozco siento que yo ya no tengo ni que elegir, ¿no? Que es como que ha elegido la vida por mí y que me siento muy segura con esa persona, igual que anteriormente, ¿no? Cuando hago aquel proceso de coaching con mi coach, sabes que vale, ahora en este trayecto que desconozco completamente, estoy en manos de alguien que sabe mucho más que yo sobre esto y me siento segura, Confío plenamente. confío plenamente, exacto. Esa es la frase que creo que cualquier mujer cuando llega al momento de su parto debe de sentir. Confío plenamente porque además es lo que te pide la vida que sientas para poder entregarte y para poder tener pues un parto natural, empoderado, un parto desde el amor y no desde el miedo. Porque normalmente en esta sociedad vivimos el nacimiento de nuestros hijos muy desde el miedo, porque no nos preparamos para ello. Y cuando no hay esa preparación de creencias previa, como llegamos a ese momento con toda esa información que en realidad es errónea, no nos podemos entregar, no podemos confiar, pero cuando hacemos ese trabajo previo, que para mí es un trabajo mental de nuestra mente inconsciente, y empezamos a darnos cuenta de que nuestro cuerpo ya sabe parir, nuestro bebé ya sabe nacer, que es algo biológico, es algo muy animal, tenemos una sabiduría que es puramente animal y que en este momento lo único que necesitamos es apartarnos del medio nosotras con nuestras creencias e introducir como una nueva información en ese disco duro que sea información alineada, ¿no? Con un parto empoderado. Y bueno, hago todo ese viaje, lo voy haciendo yo a través de la escritura, en mi casa, escribiendo todos los días con eso que quiero creer para poder darles la bienvenida a mis hijos desde ese lugar. Y bueno, sucede cuando llega ese día,
pues como siempre hay miedo, por supuesto, en todo ese proceso, pero hay un deseo muy grande. Y como hay un deseo muy grande, pues también hay esa confianza con la vida y hay ese encuentro, ¿no?, con la vida donde confío plenamente. Recuerdo que salía de mi habitación cuando siento las primeras contracciones y digo, me entrego. No sé lo que va a pasar aquí, pero yo me entrego porque me he preparado, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa frente a aventuras, ¿no?, que queremos vivir en la vida, y es que cuando hay una preparación, cuando llega ese día, igual que cuando vamos a un examen o al final se repite lo mismo, ¿no?, en diferentes experiencias. Cuando tú te comprometes, cuando llega ese día, me viene también como cuando nos entrenamos para correr o para hacer un deporte, cuando llega el día tú puedes entregarte y confiar en algo que es más grande que tú, porque tú ya has hecho tu parte, es como que tú ya has hecho tu trabajo. Y frente a lo que muchas veces la sociedad nos hace creer, es que llegamos a ese día sin nada, ¿no?, sin haber encarnado nuestra parte, sin agarrar como el toro por los cuernos, ¿no? Y ahí es cuando no confiamos, porque sabemos que falta algo y queremos controlar la vida, ¿no?, desde ese lugar. Pero en cambio, cuando hay un compromiso y cuando tú haces tu tarea, cuando llega ese día dices, yo confío plenamente, pase lo que pase, porque en realidad no tienes ni idea. Totalmente. Además pasa con todo, ¿no? Con cualquier momento de crisis, o confías plenamente en lo que estás haciendo, o independientemente que aparezca el miedo, o al final no te atreves, ¿no?, a hacerlo desde ahí. Exacto. Súper, qué bien. Sí, y para mí el parto pues es un momento donde necesitamos entregarlo completamente a la vida, y ahí es donde fluye, ¿no?, de manera natural, donde todo se da y donde cuando sucede tú te quedas maravillada por la sabiduría de nuestra propia biología, ¿no? Es que es un tema muy biológico, nuestro cuerpo sabe y nuestro bebé es el que lidera el proceso, ¿no? Y simplemente lo que descubres es, wow, no había que hacer nada. Y para no interferir tú y poder no hacer nada, antes tienes que hacer mucho. Claro, es como el entrenamiento. Yo tengo que entrenarme para luego soltar y no hacer nada. Y es como un descubrimiento, sí, que creo que es muy, muy bonito para que cualquier mujer que esté embarazada pueda vivirlo desde ahí. Y sobre todo acercarte a personas que te hagan sentirte segura, que te hagan Total. sentirte en casa. De nuevo el acompañamiento, ¿no? Vuelvo a pensar, wow, cuando una mujer se convierte en mamá, qué importante el acompañamiento de personas, lugares que le lleven a ese espacio de aquí yo me siento segura. Total, además me parece muy interesante, ¿no?, esto que comentas, incluso para la otra parte también, ¿no?, Eva, de ese acompañamiento interno, de si también muchas personas quieren ser mamás o papás, ¿no? Que muchos es verdad que también incluso por el estilo de vida que hablábamos antes, ¿no?, ese piloto automático, lo llegan a hacer, pero sin realmente plantearse si lo quieren, ¿no? Es más vale, me toca porque vivo en esta sociedad, ¿no? Y de hecho, bueno, quizás si nos remontamos, ¿no?, a otras épocas, cuántas mujeres y cuántos hombres fueron mamás o papás sin querer serlo, y también cómo eso ha determinado mucho en el vínculo, ¿no?, con sus propios hijos e hijas, ¿no? Hay un artículo muy interesante de una compañera psicóloga, Patricia, que habla sobre, en ese caso concreto, habla sobre las mamás que no saben querer, ¿no? Y habla justo de eso, ¿no? De, claro, otra época en la que ni siquiera se planteaban si realmente querían, ¿no?, o no querían serlo. Entonces, me parece tan interesante esto que hablas, pero justo desde todas las vertientes, ¿no?, de confiar en que quiero y también confiar en que no quiero, ¿no? Es decir, en esa parte, ¿no? Totalmente, es que creo que como cualquier otro deseo, ¿no?, en la vida, es que muchas veces es muy curioso porque se nos cuelan deseos que no son nuestros. Y cuando una mujer decide ser mamá, porque es muy sutil, o sea, creemos que lo tenemos todo muy claro, pero en realidad cuando miramos profundo hay que hacer un acto de honestidad y parar en nuestra vida
para mirar dentro todo el tiempo, o sea, no es algo que El suceda foco hacia adentro, totalmente. el foco hacia adentro para discernir, porque no es tan sencillo, o sea, ahí es un reto, ¿no? Discernir qué es lo que es un deseo propio y qué es lo que es un deseo de fuera, porque vamos exacto en ese piloto automático donde la sociedad nos lleva a que todos vivimos una vida de, pues te compras tu coche, tu casa, tu trabajo, asciendes, o sea, porque todo el mundo lo quiere, ¿no? Y siempre así es mejor. Y es como, no, paro y veo qué es lo que me apetece a mí ahora, en este momento de mi vida. Y si esto es un deseo de verdad mío, o igual es un deseo de mi mamá, o de mi papá, o de mi pareja. Entonces hacer ese acto de humildad, de mirar y ser honestos con, ¿yo realmente quiero ser mamá? Porque en realidad tiene que ser muy retador ser mamá cuando no es un deseo tuyo, porque es un reto importante en la vida, ¿no? Traer un ser al mundo y luego todas las decisiones que vas a tener que tomar desde ese lugar. Y me parece muy interesante esto que dices porque es algo que yo cuando me convertí en madre pensaba todo el tiempo, el wow, esto hay una diferencia muy grande entre que sea tu propio deseo, anhelo y que no lo sea, incluso porque se escucha mucho, ¿no? Hay las personas hablando de cuándo es el mejor momento, ¿no? Aunque sepas que quieres ser mamá, eh, creo que es también algo que tú debes de sentir, que ese es el momento, porque tenemos muchos otros deseos. A veces estás pues caminando hacia un ascenso laboral y ese no es el momento. O a veces estás en darte permiso, pues en soltarlo todo y vivir, pues no sé, a lo mejor un año sabático, e irte pues a Asia de mochilera. Y a lo mejor ese no es el momento. O sea, es como que también creo que cada deseo tiene su momento y que los deseos no son generales, es algo muy profundo de cada persona. Es más, creo que podemos hacer un camino feliz, como muy motivador hacia un deseo cuando es tuyo, pero cuando no es tuyo es una cosa forzada. Creo que todos hemos caído en que se nos cuele algún deseo de otros, ¿no? Y ahí es cuando dices, aquí hay algo que es difícil, hay algo que no se da, y es claro, tu propia esa fuerza, ¿no? Que nace hacia tu propio deseo, lo sabes cuando es tuyo, pero cuando es de otro no nace porque en realidad no es verdadero tuyo. Totalmente, es una revolución. Sí. Total, todos esos cambios. Y Eva, ¿cuándo llega ese momento en el que empiezas a vincularte con el arte, ¿no? Que además vemos un cuadro tuyo que está detrás. Cuéntanos un poquito cómo llegas hasta ahí, a qué te dedicas actualmente para que la gente también pueda conocer. Pues mira, lo del arte también es un camino que empieza de una Ujú. manera y hoy en día es muy diferente. Yo empiezo con los pinceles con 13 años y curiosamente es un momento donde empiezo simplemente a experimentar una actividad, de ir a clases de pintura como un hobby. Esa actividad luego la dejo en momentos de mi vida cuando empiezo a estudiar en la universidad, me mudo a otra ciudad y ahí dejo a lo mejor como entre 8 o 9 años de hacer este hobby y, y luego cuando vuelvo de nuevo al terminar la carrera, vuelvo, ¿no? Bueno, creo que la vida me vuelve a poner de frente, ¿no? Recuerdo un día que mi madre llega a casa y me dice, mira, han abierto una tienda de pintura y hay un pintor que ha venido de Londres y está justo, mira, aquí enfrente de casa si quieres pasarte por allí. Y yo llevaba tiempo desconectada, ¿no? De pintar porque estaba muy, pues, en esa vida de estudiar todo el tiempo, ¿no? Los estudios universitarios. Y ahí empiezo de nuevo con ese hobby. Y es curioso porque durante muchos años vivo la pintura como un hobby, pero también sintiéndome no suficiente. Es decir, la vivo desde un lugar donde creo que tienen que enseñarme siempre, solo pinto con el maestro al lado, luego nunca pinto en mi casa, porque ahí tengo unas creencias como muy condicionadas de, bueno, yo
tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es tener un trabajo importante y serio, y ahí voy pues a pasar un ratito, ¿no? A divertirme, a ser creativa, pero solo en esas dosis de como un hobby. O sea, mis creencias en ese momento no encajan con, ¿y si esto es lo que a mí me gusta? ¿Por qué no? Entonces, bueno, lo practico simplemente como un hobby, pero observo que no doy espacio a mi proceso creativo después en mi casa. Y recuerdo que tenía pensamientos del tipo, wow, ¿cómo los artistas saben lo que quieren pintar? ¿Cómo se sienten inspirados? ¿Cómo saben qué color elegir? ¿Cómo hacen esa combinación? ¿No? Me parecía como fascinante. Cuando iba a una galería, siempre en mis viajes, pues entraba en galerías y me dejaba inspirar por obras de arte y pensaba, wow, ¿cómo una persona puede crear, ¿no? esta maravilla? Pero yo lo vivía desde un lugar muy elevado, ¿no? Era como que aquello estaba a mucha distancia de donde estaba yo. Yo era muy pequeña frente a aquello, ¿no? Y bueno, ahí sucede de nuevo de una manera pues muy natural cuando nacen mis hijos a través de esos partos. Siento como mucha creatividad dentro de mí. Ahora entiendo por qué, porque en el útero está toda la creatividad de la mujer, está todo el poder femenino. Entonces realmente cuando tú pares desde tu poder es una sanación a nivel creativo, y igual que pares una vida, pues es como un acto, ¿no? que emerge de dentro a afuera, y es como si fuera un código que se despierta en ti, y de esa misma manera empiezo a sentir muchas ganas, ¿no? de crear algo, de sacar, ¿no? de dentro a afuera. Es como que en mi vida anterior era siempre de fuera a dentro, adquirir conocimientos, teoría, y después empieza más como un movimiento de dentro a afuera. Incluso recuerdo que el día que parí a mi hija India, creo que después del parto, a la media hora después, tenía ganas de crear y me puse a hacer un bizcocho de chocolate, ¿no? Siempre se lo recuerdo porque ella es una apasionada del chocolate y yo digo, claro, es que después de que naciste hicimos un bizcocho de chocolate para celebrarlo. Y lo cuento como anécdota porque es desde ese lugar, ¿no? De esas ganas de crear. Entonces, bueno, pues mis pospartos siempre estuvieron como muy en esa esfera de la creación, pero sucede de una manera muy natural después del parto, y también creo que gracias a que no tenía a mis maestros cerca, porque siempre he sido una persona en eso como muy, bueno, la autoridad siempre es la que me enseña, ¿no? Yo no sé nada. Todo el tiempo me van a enseñar la técnica, me van a enseñar la manera, me van a decir cómo se hace. Entonces ahí es como si fuera una sanación también de ese código de siempre me lo van a enseñar todo, y sucede, o sea, de manera natural. Empiezo a sentir esos deseos de crear, y un día pues me compro un lienzo en blanco y empiezo a pintar por primera vez yo sola en mi casa, a diferencia de lo que hacía antes, que era siempre en clases. Y a medida que empiezo a pintar, pues empiezo a sentir que vienen mujeres, rostros de mujer. Pinto desde un lugar diferente porque veo que ahora la que pinta es otra persona. Es como si se activase otra persona en mí, otra inteligencia, que pinta más de manera intuitiva, más desde dentro, más de manera natural, sin pensar en técnicas, o sea, sin pensar, solo fluyendo con lo que nace, y de manera intuitiva pues elige los colores y se deja llevar. Y ahí empiezan pues a canalizarse estas diosas, que son mujeres, son rostros de mujer, y es una mujer que se siente viva, que se siente conectada con sus deseos, que elige. Es una mujer que está conectada con su poder creativo, con su poder creador y con una vida, ¿no? Y empiezan a bajar pues rostros de mujer, y yo me dejo llevar en ese proceso, y para mí fue un descubrimiento. Fue más bien como, wow, pero esto estaba dentro de mí, porque esto era lo que yo admiraba cuando iba a esas galerías, ¿no? Y me quedaba como sorprendida y maravillada con cómo alguien puede pintar algo así. Y en ese momento para mí es como, esto ya estaba dentro de mí, solo había que darle permiso. Totalmente. Además es preciosa esta que tenemos aquí, que es la diosa. ¿Cuál es? Esta es la diosa Ilusión, sí. Esta es la última que he pintado.
Qué bonito. ¿Y cómo la gente puede pues, acceder a tus cuadros? Si a alguien le interesa, cuéntanos un poquito así la gente tiene esa información. Sí, pues pueden entrar en mi web, que es www.evaalvarezart.com, y ahí pueden ver pues las diosas que son canalizadas. También cuento que cada vez que creo una diosa, creo una hipnosis a medida de la persona, porque estas diosas para mí es como que son canalizadas a través de mí, pero ellas ya saben hacia dónde van a ir y con qué persona van a resonar. Y ahí creo una hipnosis para que la persona se pueda conectar también con sus deseos y con esa obra de arte, y para que pueda acompañar esta diosa a esta persona pues a vivir los deseos que tenga en ese momento, o ese valor que es importante para esa persona, porque creo que el arte nos lleva a un lugar muy profundo. Esas imágenes mueven muchas cosas de nuestro inconsciente. Entonces a veces es esta frase de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y todo es importante, las imágenes, las palabras, pero creo que para el tema de a veces descubrir eso que está dentro, en lo profundo, tener una imagen que te hable y te haga sentir, pues les puede llevar a ese lugar, ¿no? De darse permiso para conectarse con sus deseos. Pues me parece precioso el proyecto, que lo sepas. Además estuve hojeando ahí varios de tus cuadros y me parecen súper, súper bonitos, así que no dejes de crear porque me parece maravilloso. Y bueno, pues Eva, tenemos que ir terminando. La verdad que se me hace cortito siempre y podría seguir preguntándote millones de cosas más, pero sí que es verdad que me gustaría que pudieras decir, ¿no? Si hay algo que te resuene y no te quedes con eso, pues a través de tus palabras, ¿no? Tanto lo que te apetezca como aquellas personas que están en esos procesos, ¿no? De crisis, de no encontrarse, pues, ¿qué le aconsejas? ¿Qué le dirías? Pues yo diría que creo que venimos aquí a elegir, y que no se nos olvide esto, porque bueno, la vida está llena de dificultades y también de facilidades, ¿no? Hay etapas para todo, pero creo que venimos a descubrir qué es la vida para ti. Que venimos a una película donde tenemos una frecuencia superior que está completamente a nuestro favor, y que solamente cuando nos elegimos, cuando descubrimos qué deseos tenemos, y aunque inicialmente pensemos no tengo ni idea de cómo, ese no tengo ni idea, incluso el tener creencias a veces como que sabemos que limitan nuestra experiencia, creo que no es un problema, ¿no? Si sabemos acompañarnos de personas pues que puedan elevar ese momento vital. Y yo, además de las diosas, también acompaño a personas a que quieran descubrir a través de su creatividad, descubrir sus deseos y alinearse con ellos. Creo mucho en ese acompañamiento, como hablábamos antes, y creo que estamos aquí para elegir y que no se nos olvide, ¿no? Porque esto creo que es lo que nos va a hacer sentirnos vivas todo el tiempo. Creo que si estamos en la vida en momentos de sentir esa vida dentro, es para lo que hemos venido, ¿no? No importa que vivamos más o menos años, es como que si nos damos ese permiso de elegir, pues la vida siempre va a tener color. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues Eva, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, de verdad. Además, ya no solamente por el día de hoy, sino por los días que hemos compartido, que me ha encantado poder conocerte. Y que nada, que espero que sigas creando. Y de verdad que mil gracias. Esto es para ti. ¡Wow! Muchísimas gracias. Ay, por favor. Bueno, además no lo sabes, Georgina, pero soy una loca de las libretas. Ay, no me digas. Me encantan las libretas, o sea, soy muy friki de las libretas. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por invitarme, porque me parece un lugar hermoso, una creación hermosa esta que estás haciendo, muy inspiradora, y felicidades. De verdad, me siento muy honrada por poder estar aquí compartiendo mi historia. Gracias. Gracias a ti. ¿Me permites darte un abrazo?